Si esa fue la voluntad del Dios encarnado, el Dios Hijo encarnado, ¿cuánto más debe de ser nosotros nuestra voluntad? Hacer la voluntad de Dios. En ella, es decir, en su voluntad, vamos a encontrar Jesucristo encontró su satisfacción y su fin. ¿Cuánto más nosotros? Juan 4, 32 a 34. Este pasaje lo vimos al hablar de Dios es espíritu. Es el encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? Porque se encontraron solo Jesucristo y la mujer samaritana. Comida, ¿no? Es correcto, fueron a comprar comida, muy bien. Y justamente en ese contexto, cuando regresan con la comida y le dicen, oye, ¿vas a comer? ¿Qué es lo que les dijo? Exacto. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese debe de ser nuestra intención. Jesucristo no estaba haciendo más que evocar de alguna forma las palabras de Moisés que Dios le había dado a Moisés. Deuteronomio 8:3. ¿Vamos a buena velocidad? ¿No voy muy rápido? Sí, ¿No? Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia. ¿Ya estamos ahí? Sí. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesucristo nos está enseñando que es en la voluntad de Dios, que encontramos en su palabra, donde vamos a encontrar la satisfacción y fin de nuestras vidas. Hacer la voluntad de Dios es mayor satisfacción y mayor sustento que la comida misma. Creámosle a Dios. ¿Y cómo le vamos a demostrar esa fe en creer lo que nos está diciendo? Estudiando su palabra. Por eso este estudio. Vamos a conocer a Dios a través de su palabra, porque es donde se ha decidido revelar. ¿Y qué dijo Cristo cuando oró por nosotros aquí en la tierra? Que te conozcan a ti, que conozcan al que te ha enviado, porque en ello está la vida eterna. La voluntad de Dios es perfecta, expresada en su palabra es perfecta, es suficiente. Conozcamos al Dios perfecto a través de ella. ¿Qué mejor muestra nos hizo ver Cristo, sino que Él se sometió a la voluntad de Dios perfectamente? Mateo 26. El primer libro del Nuevo Testamento, casi al final de este primer libro. A partir del versículo 36, vamos a ver que Jesucristo está orando, sometiendo su carne, porque al fin y al cabo se encarnó y fue completamente humano. Y tenía que someter esa carne. ¿Cómo lo hizo? En oración. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
versículos 44 y 45. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, las mismas que habíamos leído. Pero fíjense en el 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Qué le decía Cristo? Pasa de mí esta copa. Este punto que vamos en que voy a estar recibiendo la ira santa, perfecta, justa de Dios por el pecado nuestro, pásalo, pero que se haga tu voluntad. Y lo vemos en el 45, completamente ya entregado, siempre lo había sido, pero tenía que vencer ese último punto. ¿Y qué hizo? Se sometió a la voluntad de Dios, perfecta, agradable a Dios. Fíjense, esto yo se los leo, Hebreos 12. ¿En qué espíritu fue a la cruz? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido. Versículo 2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. ¿Cómo terminó yendo? Con gozo. Finalmente, con gozo. Obedecer la voluntad de Dios nos va a llevar al verdadero y auténtico gozo. Y de ahí que la palabra debe de morar abundantemente en nosotros. Salmo 48. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es lo que venimos viendo. Haciendo la voluntad de Dios nos va a agradar. Pero fíjense, y tu ley está en medio de mi corazón. Es ahí donde debe de estar su ley, su palabra. Toda su palabra debe estar abundante en nuestro conocer, en nuestro corazón. Debe de estar ahí. ¿Cómo va a entrar? Leyéndola, estudiándola, orando, porque si no, se va a quedar en nuestro cerebro y no en nuestro corazón. Obedecerla con agrado, obedecerla de corazón. Efesios 6:6. Si su voluntad es agradable, si su voluntad es buena, si su voluntad es perfecta, debe morar en nosotros, y morar en nosotros debe de llevar también a la obedecerla con agrado, como cantó el salmista y lo leímos. Pero fíjense, Efesios 6:6. ¿Sí? ¿Sí? Ok. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirve de nada estar haciendo la voluntad de Dios a regañadientes. Ponía un ejemplo Sujel Michelin, decía, yo puedo ir a la iglesia, pero de mal grado, de mala cara. Eso no sirve. Si estoy obedeciendo, pero no lo estoy haciendo de corazón. Pero si yo ya sé que tengo que hacer, oremos para que Él ponga ese gozo, ese agrado en nuestro corazón, para ir y hacer su voluntad. Es de voluntad que lo tenemos que hacer, de corazón, es decir, auténticamente, no solo externamente. Obedecer honrando a Dios al hacerlo. ¿Por qué? Porque reconocemos que nos cueste o no nos cueste, pero sobre todo nos cueste, porque es la que más nos cuesta trabajo, hacerlo sabiendo que estamos honrando a Dios, haciendo su voluntad. ¿Sí? Entonces ya vimos, debemos conocer la voluntad de Dios, debe morar en nuestro corazón, debemos obedecerla y debemos obedecerla de corazón. Por eso tiene tanta importancia el que cuando estudiemos la palabra, la estudiemos bien. Fíjense, 2 de Timoteo 2:15.
¿Listos? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Pablo se lo está escribiendo a Timoteo y le está dando instrucciones para predicar la palabra. Pero finalmente es algo que nosotros debemos de hacer, porque finalmente el conocer la palabra de Dios nos va a enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La tenemos que usar bien. Tenemos que aprender a entender la palabra en su contexto, a leer la palabra, porque si no vamos a terminar como la secta de camino extremo, y como todas las carismáticas y neopentecostales que terminan sacando versículos de contexto y sacando doctrinas de versículos aislados. No, tenemos que entender y usar bien la palabra, porque si no, no vamos a poder reconocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Queda claro? ¿Sí? Consecuencias de la perfección de Dios. Vamos a ver solo alguna, porque ya estamos llegando al término del estudio. Ya vimos que el carácter de Dios es perfecto, que Dios mismo es perfecto y que consecuentemente de ello sus obras son perfectas y su voluntad es perfecta. Y va a terminar a perfeccionarnos conforme a su voluntad. ¿Sí? Y lo va a hacer a través de su palabra. En esencia es lo que hemos visto. ¿Queda claro? Ahora vamos a ver las consecuencias de la perfección de Dios. Como Dios es perfecto, Dios es inmutable. ¿Qué vimos de la inmutabilidad? ¿Quién se acuerda? No cambia y que no está sujeto a cambio. Exacto. No solo que no cambia, sino que además no está sujeto a cambio. No puede cambiar. Exacto. ¿Por qué? Porque no puede ni hacerse mejor, ni empeorar. ¿Por qué? Porque es perfecto. Y justamente derivado de ello, como es perfecto, no cambia. ¿Y qué consecuencia vimos de la inmutabilidad? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? Como Dios es inmutable, podemos confiar en Él, porque Él no va a cambiar. Y eso nos da seguridad. Debe ser nuestro consuelo porque como hijos de Dios sabemos que podemos acudir a Él, que podemos ir a sus pies, que podemos encontrar perdón. ¿Sí? Y para los que no son hijos de Dios y para los que pecamos, debe de ser un terror. Porque lo que antes fue pecado va a seguir siendo pecado. Si la homosexualidad fue pecado en el pasado, va a seguir siendo pecado en el presente. No erremos. La voluntad de Dios es perfecta. Descansemos en Él, confiemos en Él y tengamos también temor. Obedezcamos lo que Él nos manda a obedecer. ¿De acuerdo? Si Dios quiere, vamos a terminar el próximo estudio hablando de las otras consecuencias de la perfección de Dios, que es lo que hemos visto hoy, buscar su voluntad, que es descansar en Él y que nos debe de llevar a una reflexión que ha sido constante cuando estamos hablando de estos atributos de Dios acerca de la infinitud, de la eternidad. Bueno, la eternidad todavía no la vemos, pero vamos a ver cómo debe de llevarnos a una reflexión acerca de hacia dónde estamos encaminando nuestras vidas. ¿Sí? Después de ello, estoy viendo quizás vamos a tener un tema que es la trascendencia de Dios, posiblemente la veamos, y vamos a ver ya después la inmensidad de Dios y la eternidad de Dios. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Vamos a dar gracias entonces.